Hermanos, muy buenas noches, muy agradecidos por tenerlos nuevamente el día de hoy con nosotros en esta segunda charla del curso de Ángeles y Nueva Era. Más que bienvenidos y un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Hoy tenemos también, y gracias por los comentarios que nos han hecho de la charla de Eddie del día lunes, que les pareció fantástica y que está muy buena. A propósito, ya el material está disponible para los que quieran pues accesar a él. Ya tenemos el link en el grupo del WhatsApp, así que lo pueden consultar en el grupo. Queríamos hoy, por la particularidad del expositor que nos acompaña, que de antemano agradecemos muchísimo a Pablo por haber acudido a nuestro llamado de poder darnos esta charla el día de hoy. Ya lo vamos a presentar a Pablo. Pablo es miembro de la Red de Psicólogos Católicos, es un gran conocedor de este tema por experiencia y por sabiduría. Así que, pues, cuando pensamos en este curso y sobre el tema, pues era casi que obligado, pues, tenerlo de invitado. Igual Pablo va a estar acompañándonos más adelante, en los próximos meses, en los webinars de la red de psicólogos, también con algunos temas que tienen que ver con la nueva era. Pero bueno, ahora lo vamos a presentar, pero desde ya, pues, agradecerle a Pablo, pues, su participación. Como les decía, dadas las características profesionales de Pablo y que hoy estamos de alguna manera, la red de psicólogos católicos, apoyando específicamente esta charla, queríamos iniciar el día de hoy con esta oración de Santa Digna. Para aquellos que no la conocen, es la santa, la patrona de la salud mental. De hecho, acabamos de pasar su fiesta y bueno, ahí tienen una imagen. Sabemos que es poco conocida, es una santa del siglo más o menos de los años 600 por ahí, y se le representa más o menos así como lo ven, ¿verdad? Con una corona. Ella era hija de un rey, y pues la espada, porque precisamente ella murió decapitada a manos de su padre. Como les decíamos, ella es santa de la salud mental, y queríamos iniciar el día de hoy con esta oración, la oración de Santa Digna, y procedo a leerla como forma de oración y ponernos en las manos de Dios en este momento. Y dice así: Oh gloriosa Santa Digna, Virgen y mártir fiel, que con firmeza defendiste tu pureza y confiaste en Dios en medio del sufrimiento, te pedimos que intercedas por todos los que padecen enfermedades, tanto mentales, ansiedad o depresión. Tú que eres ejemplo y consuelo para los afligidos, aliento para los desesperados y esperanza para los que sufren en silencio, intercede ante el Señor por cada persona que se encuentre en el dolor. Alcanza para nosotros la paz del alma, la fortaleza en la prueba y la fe inquebrantable en la misericordia de Dios. Santa Dimna, ruega por nosotros y por todos los que estamos necesitados de sanación interior. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, como les comentábamos, y nada más quería hacer algunos anuncios también importantes. Eh, en este curso estamos participando varios movimientos que es importante, creemos, los conozcan. Uno de ellos es el movimiento Creo, la cual lidera Catalina Davis, y Catalina justamente nos va a dar la última charla de este curso el próximo sábado a las 9 de la mañana. Ella va a estar con nosotros. Ella nos va a acompañar desde España, entonces también por eso es que el horario lo vamos a hacer temprano, pues considerando también la franja horaria que nos separa entre América y Europa. Pero uno de los, digamos, patrocinadores, organizadores de este taller, este curso, es el Movimiento Creo, que pueden buscarlo también en las redes sociales y en las páginas de internet. Y es un movimiento que pues trabaja mucho con personas que han tenido influencias a través de la nueva era, que también ahora Pablo nos va a hablar un poco de eso, pero Catalina pues va a hacerlo más desde una perspectiva también de influencia y de su testimonio. Ya conocemos a Eddie, que nos dio la charla el lunes pasado del apostolado apologético Don Bosco, y también ya lo presentamos. Y el día de hoy vamos a tener a Pablo Caruso. Pablo es argentino, pues en representación también del movimiento de red de psicólogos católicos, que estamos pues apoyando también esta labor evangelizadora y también esta labor de formación y de catequesis. Quisiera terminar presentando a Pablo, sus atestados.
Pablo nos va a acompañar con la charla Nueva Era, Orígenes e Influencias. Y bueno, Pablo es licenciado en psicología, como les decía, él es de Argentina, desde allá ejerce su profesión, él es psicólogo clínico, él es especialista en psicología clínica y en discernimientos entre patologías mentales o influencias demoníacas. Tiene estudios en filosofía y teología, es docente universitario y coordinador de grupos, además de que es conferencista. Ahí pueden ver también las redes sociales de Pablo, muy activo, tanto en YouTube como en Instagram, y tiene el podcast Pensar Críticamente. Muy bien, una vez que tenemos esta presentación, damos la bienvenida a Pablo. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto. Hola Javier, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación al curso y saludos para todos los que estén del otro lado. Adelante, Pablo. El micrófono es tuyo. Bueno, perfecto. Entonces voy a pasar a compartirles en la pantalla para que podamos ver aquí. A ver si Mientras Pablo esto. pone la pantalla, recordarles que pueden ir haciendo sus preguntas. Ahí está. Pueden ir haciendo sus preguntas tanto al chat como al final tenemos una sesión pues, abierta de preguntas y respuestas. Así que, Pablo, adelante. Perfecto. Ahí se está viendo bien, Javier, ¿no? Cualquier cosa vos avísame. Sí, ahí está, yo lo veo bien. Bueno, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? El título de esta charla, de esta conferencia, es la que llama Nueva Era. Antes que nada, ¿qué vamos a ver hoy? Un breve testimonio personal de por qué yo me dedico a esto. ¿Cuándo caemos? Hay muchas cuestiones a nivel psicológico por los cuales caemos. ¿Qué es la nueva era? Bueno, no voy a meterme tanto en cuestiones que por ahí Catalina también va a desarrollar, las influencias lo voy a dejar más para que ella lo pueda manifestar, explicitar. Nueva era y cristianismo, ¿quién está por detrás de estas cuestiones? 5 técnicas que están a la vuelta de la esquina, como quien diría, que están muy de moda. Y los tipos de acción demoníaca, bueno, eso lo podemos también dejar para Catalina. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué? Muchas personas hoy en día están cayendo sin lugar a dudas en las garras de la New Age, ¿no? ¿Por qué? Porque como para cada situación que tenemos hay una posible solución que la nueva era te da, y desconocen las consecuencias porque no se muestran absolutamente en ningún lado, entonces, bueno, lo toman como que voy a hacer un ejercicio de yoga o voy a tirarme las cartas o hacer alguna de estas técnicas y no me va a pasar absolutamente nada, sino que voy a resolver aparentemente mis problemas con esto. Hay muchos cristianos lamentablemente comprometidos con su fe que desconocen por completo cuál es el entramado problemático que tiene la nueva era, que tienen las técnicas de New Age. Completamente lo desconocen por completo. Y ministros o servidores de Dios que lamentablemente desde sacerdotes, diáconos, laicos que se encargan de las parroquias en catequesis, etcétera. Bueno, vos vas acá en Buenos Aires, por ejemplo, vas a alguna parroquia y encontrás en la cartelera Ashtanga Yoga, encontrás constelaciones familiares, ni hablar dentro de algunos lugares propiamente de iglesia, como los jesuitas, que yo fui a dar conferencias el año anterior en un centro muy grande, donde me han contado que en distintas salones o aulas de ese enorme lugar hacen reiki, hacen absolutamente de todo. Entonces es importante saber esto, ¿no? Porque si no, terminamos cayendo como quien les habla ha caído lamentablemente, ¿no? O en realidad gracias a Dios. A ver, antes de seguir, les cuento un poquitito. Yo soy psicólogo, como presentaba Javier, pero estuve muchísimos años metido en en la New Age. Yo soy bautizado, tomé la comunión y a partir de ahí me separé de la iglesia porque, bueno, tengo una familia que por default es católica, entonces con suerte domingo, misa dominical y después, una vez que ya tomé la comunión, bueno, me ha alejado. Por distintas cuestiones de mi vida, de mi historia, termino en múltiples grupos New Age, en comunidades chamánicas, terminé conviviendo con chamanes, me inicié en Reiki, en astrología, tarot,
ni hablar de técnicas peligrosas como constelaciones familiares, que es la única que no hice, pero estuve en un montón de técnicas, ¿no? Si les menciono todas, bueno, homeopatía, flores de Bach, Reiki, ni hablar, termino básicamente en un sinfín de técnicas. Conviví con muchas personas y cuando tengo mi conversión, gracias a instrumentos que Dios puso en mi vida, termino con vejaciones, ¿no? La historia del testimonio está en mi canal de YouTube, es mucho más extenso, no los quiero aburrir con esto, pero para que sepan por qué me dedico a esto, por qué Dios ha querido que esté en este lugar humildemente, porque lo he pasado por un año y medio aproximadamente de exorcismos para poder, primero oraciones de liberación, después exorcismos, para poder salir de la influencia extraordinaria, en este caso de tipo vejación, que era espantoso lo que sucedía, pero porque estaba tironeado por los dos lados. Por un lado, Dios que me quería rescatar, y por el otro lado, todas las técnicas y la oscuridad del otro lado, de la cual no salía. Y bueno, y cuando quise hacer el traspaso, ahí vino todo el pasaje de factura, como quien diría. Entonces, a partir de ahí, yo dejo todas las prácticas, me quedo como psicólogo solamente. Mi identidad se quiebra en dos, podríamos decir, porque yo no sabía básicamente qué hacer, más allá de que tenía todo el conocimiento, la teoría, la ciencia, pero muchos me consultaban por lo otro, entonces quedé como Pablo caído justamente del caballo yendo a Damasco, ciego, y bueno, tuve mucho acompañamiento de mi director espiritual, de grupos de oración, y ahí me fui reconstruyendo de a poco, y bueno, Dios después quiso que esté en este lugar. Hoy justamente me dedico en una de mis áreas al discernimiento con sacerdotes, donde me los mandan para que yo vea si tienen patologías o no, o si tienen acciones demoníacas, y después los vuelvo a mandar al sacerdote para que se encarguen de ese proceso, y yo los voy acompañando desde la parte humana. Entonces esto brevemente, no me quiero explayar más, porque no quiero hablar de mí, sino para que sepan por qué un psicólogo se dedica hoy a hablar de estas cosas. Una de las típicas frases, ¿no?, de los que están en el paraguas New Age es: tú puedes hacerlo, vos sos tu propio Dios, vos tienes potencialidades escondidas o dormidas, que puedes despertar y tomar las riendas de tu destino. Una de las características de la nueva era es que pone al yo en el centro. Hay un corrimiento, como el padre Kentenich, fundador del movimiento de Schoenstatt, de la vocación mariana, va a decir, es una herejía antropológica, porque pone a el yo por delante de Dios, básicamente. Por eso mismo los entendidos de los escritores New Age dicen que hay mucho narcisismo espiritual dentro de esta cosmovisión, podríamos decir, o falsa religión. ¿Qué dice, por ejemplo, Lucas 16:13? Ningún criado puede servir a dos señores, calculo que conocen la cita, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. ¿Qué me dice el exorcista cuando yo estaba en el proceso, en la primera consulta que tengo con él, luego de pasar por las oraciones de liberación y que no terminaran de hacer, de funcionar, entre muchas comillas? Me dice, con una cruz en la mano que me da, una cruz mucho más grande que esta, me dice: no podés estar con un pie en la calle y con un pie en la vereda, es decir, no puedes servir a uno y no puedes servir a otro. Tenés que decidirte, tenés libertad, puedes ir para un lado o puedes ir para el otro. Tenés completa libertad. Bueno, esto es lo que Lucas también, o me monto en la cita de Lucas. Pero, la práctica de las técnicas y de las disciplinas asociadas al movimiento Nueva Era no son inocuas. Te las van a vender como que no hacen nada. Te van a vender la homeopatía, por ejemplo, como que, bueno, no es peligroso, y lamentablemente por el último video que yo he sacado de homeopatía he recibido muchísimos comentarios, porque en Argentina hay algunos médicos conocidos muy católicos, que supuestamente muy católicos, que son homeópatas. Entonces, claro, por una suerte de falacia de autoridades, bueno, si tal lo hace, debe ser bueno y debe ser católico. Yo me monto en los documentos, ¿no? Básicamente, de los testimonios de los exorcistas. Entonces, la homeopatía, como muchas otras constelaciones, Reiki, mindfulness, etcétera, no son inocuas. Si uno decide en su libertad hacer una de estas técnicas, sabe que el que está por detrás no es Dios, y que no vas a hacer solamente movimientos de estiramiento en yoga, o supuestamente una carta astral que no tendría ningún tipo de inconveniente. No, 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 no. Hay cosas que se mueven por detrás. Y lamentablemente
muchos sacerdotes, como decía al inicio, en una de las primeras slides, no saben del tema, no saben del tema. Aquí en Argentina hay muchos, pero hay uno en particular, un sacerdote en particular, que recomienda constelaciones, que ha hecho vivos de Instagram con unas supuestas brujas que hacen tarot, entre otras cosas. Bueno, el año pasado hicimos un vivo en YouTube con el padre Javier Olivera Rabasi, donde me entrevista acerca de estas cosas y las denunciamos. ¿Por qué? Porque un ministro no puede no saber que lo que está por detrás justamente no es Dios, ¿no? Entonces, no son inocuas. ¿Por qué? Porque abre puertas. Esto lo va a decir el exorcista español Luzón Peña, con que uno puede algunas cosas estar de acuerdo y quizás otras no, como por ejemplo las cuestiones de intergeneracional, ¿no? Donde hay un debate entre comillas. Bueno, la que nos importa a nosotros, voy un poco rápido porque esto es extenso y no quiero que se extienda demasiado. La segunda puerta que se abre, ¿cuál es? La del ocultismo, la New Age. Tenemos el pecado, el rencor, los maleficios, etcétera, el ocultismo. Esto es lo que nos toca a nosotros hoy. Pero, el ocultismo no es algo con lo que nosotros nacemos, ni es algo que vamos a un restaurante y lo conseguimos. Tenemos que tener algún tipo de estímulo para caer, ¿no? Por algún motivo nosotros caemos en la New Age, en el ocultismo, en el esoterismo. No es porque sí. Entonces, por ejemplo, caemos cuando tenemos conflictos emocionales, cuando estamos angustiados, cuando nos queremos diferenciar de nuestros padres que son súper católicos y religiosos, entonces yo soy el adolescente rebelde que me voy a hacer hippie o chamán, ¿no? Por ejemplo, o me meto en un grupo donde consumen sustancias, ¿no? De este tipo, ayahuasca, entre otras. Conflictos emocionales, ¿por qué? Y porque no encuentro mi identidad, porque no sé qué quiero hacer de mi vida. Entonces, bueno, díganme por favor, así no me hago cargo de mis decisiones, entonces me voy a tirar las cartas, ¿no? Para que no sé quién, qué entidad me diga por dónde tengo que ir. O me quiero mudar y no sé bien a dónde, bueno, me voy a hacer una revolución solar para que me digan los astros qué es lo que debo hacer. Por ejemplo, crisis existenciales, sin lugar a dudas. A la vuelta de la esquina vas a tener una técnica que te va aparentemente a rescatar de esa crisis que estás teniendo. Lamentablemente, mandatos religiosos muy rígidos, en salud mental, en la parte psicológica, todo aquello que es muy rígido tiende a partirse, tiende a quebrarse a la mitad, eso es sintomático. Ustedes piensen en un árbol seco, rígido, viene un viento, lo partió a la mitad, lo arrancó. En cambio, un árbol que no está rígido, viene un viento y lo puede torcer todo, pero no termina arrancándose o partiéndose la mitad. Bueno, esto básicamente es una analogía de la psiquis humana, ¿no? De nuestra mente. Desesperación, no sé qué hacer de mi vida, tengo esto, tengo un problema de dinero, problema de lo más allá, vayamos a las técnicas. Curiosidad, he tenido muchos pacientes muy curiosos, ¿no? Que gracias a Dios no han caído, les he podido explicar y han entendido y, bueno, hasta lo que sé no han caído. Una amiga me contó que, bueno, no tenía nada que hacer el sábado a la tarde y fue a hacerse una constelación familiar porque tiene problemas con el papá. Entonces, yo también quiero ver porque tengo algún problema con mi hermano, entonces, bueno, vamos a hacer constelaciones. No saben que es peligrosísima la constelación familiar. Ignorancia, estamos llenos de ignorantes y mercenarios, es decir, bueno, aquellos que realmente saben lo que están haciendo. Aquí estamos metiéndonos en el mundillo de los clarividentes, de los trabajos por encargo, entre otras cosas. Típico relato New Age, ¿no? Aquí se los presento. Nacemos con una chispa divina, ¿no? Esta chispa nos vincula a la unidad del todo, el todo con mayúscula, del universo, del logos planetario, por lo que somos esencialmente divinos, perdón, dioses en potencia. Participamos de la divinidad cósmica según nuestros distintos niveles de conciencia, somos co-creadores junto con el universo y creamos nuestra propia realidad. Somos, creamos, somos, de nuevo, está dentro nuestro. El yo
en el centro del escenario. Dios está a mi servicio. Dios, que ellos no lo ponen como verdadero, personal. No, 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 es el universo, es este sentimiento oceánico que llamaba Freud, es el logos, ¿no? Es el todo, toda esta cuestión abstracta, la energía, niveles de conciencia. Hay mucha soberbia también en la New Age, ¿no? Porque se miden los niveles de conciencia. Bueno, yo tengo más nivel de conciencia que vos, estoy más arriba, co-creo con el universo, estamos a la par con el universo y creamos, ¿no? Nuestra realidad. Yo la creo básicamente a mi medida, básicamente, ¿no? También aquí, dentro del enclave psicológica, Carl Jung es quien, en cierto sentido, se ha metido un poco con esto, ¿no? Saliendo de la ciencia y coqueteando un poquitito con la parte espiritual. Es interesante los escritos de Jung, pero bueno, tenemos que entender que va por este carril, por lo menos a mi entender. Y ahora pasamos directamente a ver qué es la nueva era para que entendamos y cuando alguien nos pregunta, bueno, ¿qué escuchaste en el curso? ¿Qué es lo que hiciste? Contame un poco, ¿qué es la nueva era? Yo recibo muchos comentarios en mi canal de YouTube que quieren intentar agredirme con, no, el yoga no es nueva era porque tiene miles de años, por ejemplo. O cómo vas a decir que la astrología es New Age si la astrología viene de los caldeos, porque no entienden el concepto. Eh, el constructo Nueva Era o New Age no tiene que ver con una cuestión cronológica, no tiene que ver con que está más acá en el tiempo o más allá en el tiempo, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Cita del Antiguo Testamento. Cuando entres a la tierra que va a darte el Señor, tu Dios, no aprendas a imitar las abominaciones de esas naciones. No haya entre los tuyos quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni vaticinadores, ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni nigromantes, porque el que practica eso es abominable para el Señor y por estas abominaciones los va a desposeer el Señor tu Dios delante de ti. Si alguien les pregunta qué es la nueva era y por qué no es compatible, le muestran esta cita y ya no van a tener que replicarles. Por eso a los sacerdotes que mencionaba antes hay que mostrarle esto, decirle que lean el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Ni astrólogos, agoreros, hechiceros, encantadores, espiritistas, adivinos, nigromantes, básicamente todo lo que está repleto en la New Age, ¿no? Los va a desposeer el Señor. Por lo tanto, es incompatible. La nueva era, fines de 1960, inicios del 70, cómo se conceptualiza, ¿no? Por eso ahí lo malentienden. El yoga no empezó en el 60 o en el 70. No, no, claro que no. Claro que no, pero tiene justamente las características donde la New Age como constructo básicamente está compuesto por esos elementos. El objetivo es destruir, sin lugar a dudas, la presencia cristiana. Eh, Cuando hablamos de esto tenemos que hablar un poquito del contexto también, ¿no? Nosotros tenemos a nivel global, lamentablemente, este globalismo, donde es como un pulpo que tiene tentáculos, el aborto, ideología de género, lenguaje inclusivo, nueva era. Por ahí me olvido algún otro. Pero nueva era es uno de los tentáculos. ¿Por qué? Porque justamente el objetivo, y van a ver que la mayoría de los que han iniciado movimientos que están incluidos dentro del paraguas New Age han sido muy adversarios de Cristo, muy, muy adversos a Jesucristo, con odio. Por ejemplo, Madame Blavatsky, de la Teosofía. Entonces, el objetivo es destruir la presencia cristiana. Por eso es completamente un oxímoron que dentro de una iglesia católica haya un panfleto que diga yoga o constelaciones familiares, o que mismo, insisto con esto, los sacerdotes, ministros o laicos que trabajan ahí no sepan del tema. Bueno, este es otro punto para hablar, porque en los seminarios no se les enseña más, etcétera, etcétera. La visión astrológica, la era de Acuario. Bueno, la era de Acuario
es lo que supuestamente inicia el constructo nueva era, pasando de la era cristiana de Piscis, autoritarismo, sufrimiento, el deseo demorado, todo obediencia, para pasar a Acuario, ¿no? La armonía, el entendimiento, el amor, la mística, la liberación, ¿no? Y ahí es donde empiezan las nuevas logias, en lo que se denomina la gran mutación. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Para que se entienda, la nueva era no es una religión, no es una religión, eh, no es una secta tampoco, es un movimiento sincretista, perdón, pseudo espiritual, ¿no? Es la religión tiene instituciones, tiene una jerarquía, tiene una estructura. La espiritualidad es más la vivencia interna, ¿no? Que tiene la persona. Yo soy espiritual y vivo mi espiritualidad como quiero. Bueno, entonces agarro un poco de cristianismo, agarro un poquito de budismo, agarro un poquito de hinduismo, del Tao, de bla, 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 y me configuré una carta con los platos, ¿no? Eh, y bueno, esto es básicamente esa vivencia de la espiritualidad. Es un ocultismo esotérico de matriz masónica y misticismo pagano oriental. Es decir, todo lo oculto saldrá a la luz, te van a decir ellos. Lo de adentro va a ir hacia afuera, por eso es esotérico, ¿no? Está hacia adentro, pero tiene que salir a la luz. La matriz masónica es porque los masones están por detrás de todas estas cosas en general, porque quiere una reingeniería anticristiana, una reingeniería social anticristiana, y es mística, pagana, todos los conocimientos paganos van a salir a la luz, es orientalista. Fíjense por qué hace un par de años hubo tanto auge, por lo menos aquí en Argentina, ¿no? Del Dalai Lama, de la visita al Dalai Lama o de los escritos del Dalai Lama, y uno va hoy a una librería, en cualquier shopping, en cualquier mall o en cualquier lugar, y encuentra libros, pero por doquier, de budismo tibetano, budismo, hinduismo, el Tao, encuentra por todos lados, por todos lados. Hay como una orientalización de Occidente. Hay una crisis cultural, sin duda, y vamos a decir que la nueva era es sincretista y es panteísta. Sincretista porque fusiona muchos elementos, como le decía antes. Puede haber desde budismo, taoísmo, chamanismo, religiones indias, cábala, entre otras. Lo junta todo, lo mete en una licuadora y saca un resultado. Y panteísta por el simple hecho de que venera múltiples dioses, ¿no? Todos los dioses pueden estar. Y siempre va a haber una verdad por cada persona que esté en el mundo, no hay una única verdad. Eso lo podemos vincular sin lugar a dudas con el tiempo filosófico en el que vivimos, que es la posmodernidad. Bueno, la posmodernidad está caracterizada justamente por este borramiento de las estructuras, por esta eliminación, podríamos decir, de los axiomas, de las verdades. Somos una narrativa, van a decir algunos filósofos, que tenemos que inscribir, que tenemos que reinscribir arriba, ¿no? Una tabula rasa. Bueno, la pregunta es quién lo escribe eso. Y todas las tradiciones paganas antes del cristianismo van a revivir nuevamente y van a salir a la luz. Lo oculto va a dejar de serlo. Estos son como los postulados principales de la New Age. Entonces, hasta aquí ustedes, si alguien les pregunta, pueden mostrarle la cita de Deuteronomio y decirles estas cuestiones y ya tienen un poco el resumen para que el otro entienda de qué va la New Age. Pero aquí estamos profundizando un poco más, por eso es un curso un poco más jugado, podríamos decir, y más profundo. Tiene un núcleo importante. El dios exterior termina en la era de Piscis, ¿no? Ahora es un dios interior, ¿no? Esa chispa divina, todos tenemos esa chispa divina y somos todos dioses en potencia. Cuando yo estaba en estas sectas o en estas comunidades chamánicas, te decían todo el tiempo, bueno, tu dios interior, sos un dios en potencia, tenés una potencialidad de Dios, la tierra es una escuela de dioses, entre otras cosas. Y vamos a tener que referirse a ella como una religión, como dice aquí, sería contradecir su propia autocomprensión por todo lo que mencioné antes. Por eso es una espiritualidad, ¿no? Es una espiritualidad, es una vivencia interior, es una vivencia interior. Se puede citar la nueva era en el contexto más amplio de una religiosidad esotérica, podríamos decir. El esoterismo es clave aquí, después lo vamos a desarrollar. Esta herejía antropocéntrica, esta vuelta al yo, el corrimiento de Dios. Se pasa de una física mecánica a una física cuántica. Por todos lados van a encontrar paladines New Age hablando de la física cuántica. Obviamente que en el mundo, en el tiempo filosófico de la posmodernidad,
la razón se corre del lado, el logos se corre del lado e ingresa al patos. Y justamente la New Age opera en el sentir, ¿no? La famosa autopercepción. Bueno, me siento mujer, soy mujer. Me siento hombre, soy hombre. Adecuo la mirada, el mundo exterior, perdón, ya aquí en Argentina es bastante tarde, adecuo el mundo exterior a mi propia mente. Yo soy hombre, pero si quiero puedo ser mujer. Y si no, soy el género de dos espíritus. Y si no, soy fluido. Y si no, y si no, y si no. Y ahí está la lavada de cabeza que se nos están poniendo desde organizaciones supranacionales. Pasamos de la razón al sentir, del logos al patos. Masculinidad, feminidad, bueno, sin lugar a dudas esto lo tenemos en clave feminista, y fascinación por manifestaciones paranormales. Todo el tiempo es, bueno, a ver, impusiste las manos, lo digo porque yo estuve allí, ¿no? Yo era reikista y se curaban migrañas, por ejemplo, históricas de una persona imponiendo las manos. Y quieras o no, o quieran o no, uno se le pueden subir los humos a la cabeza. Y soy un sanador, no soy un sanador, impongo las manos y a esta persona se le fue lo que venía, tenía un sufrimiento enorme, pero con buena voluntad. Uno lo hacía, por lo menos desde mi lado. Operan el nivel de sentimientos, instintos, barra pulsiones y emociones. Aquí es donde opera el núcleo de la New Age. Por eso, filminas antes, yo hablaba de cuando caemos, crisis emocionales, angustias, etcétera, opera en este nivel. Juan Pablo II dice, en relación a la New Age, renacimiento de las antiguas ideas gnósticas en la forma de la llamada New Age. No debemos engañarnos pensando que ese movimiento pueda llevar a una renovación de la religión. Es solamente un nuevo modo de practicar la gnosis, el conocimiento, es decir, esa postura del espíritu que, en nombre de un profundo conocimiento de Dios, acaba por tergiversar su palabra, sustituyéndola por palabras que son solamente humanas. La gnosis no ha desaparecido nunca del ámbito del cristianismo, sino que ha convivido siempre con él, a veces bajo la forma de corrientes filosóficas, más a menudo con modalidades religiosas o pararreligiosas, con una decidida, aunque a veces no declarada divergencia con lo que es esencialmente cristiano. Bueno, aquí Juan Pablo II la tenía muy clara en relación a los conceptos principales, podríamos decir, de la New Age y lo que yo estaba mencionando anteriormente. Pasamos, puntos comunes de todas las técnicas, ¿no? Después vamos a hacer un repaso rápido por todas las técnicas. El cosmos se ve como un todo orgánico, por eso hablamos de la energía, hablamos del todo, del logos planetario, animado por una energía, ¿no? Le pueden llamar prana, alma divina, espíritu. Tiene mediación de entidades espirituales. A ver, el tarot tiene mediaciones. Las constelaciones familiares, sin lugar a dudas. El Reiki. La mayoría de las técnicas New Age tiene mediaciones espirituales. El yoga, sin lugar a dudas, ¿no? El padre James McShackle, esto, bueno, estoy adelantando, pero va a decir que en sus exorcismos le ha aparecido muchas veces, en los casos de los posesos, hola, soy el rey del yoga, soy el rey del Reiki, por ejemplo, ¿no? O el señor del yoga, el señor del Reiki. Por eso no es inocua, por eso tenemos tantos problemas después con casos que llegan y hay un montón de personas que tienen que ir al exorcismo y no dan abasto. Yo como me dedico a esto, y no solamente en Argentina, sino yo atiendo de manera virtual y trabajo con muchísimos países del mundo, desde Argentina hasta Corea del Sur, por ejemplo, y es muy difícil conseguir exorcistas, muy difícil, sobre todo en determinados países donde no se encuentra. En Argentina también es difícil, pero encontrás. Te vas a Estados Unidos a ciertos lugares, no encontrás, te vas a Europa, no encontrás, y es difícil. Conocimiento perenne, previo y superior a todas las religiones y culturas, y se sigue a los famosos maestros, maestros iluminados. Para la New Age, Jesús no era el Hijo de Dios, sino era un maestro ascendido cual Buda, por ejemplo, Siddhartha Gautama. Elementos centrales de la nueva era. Amorfo, no tiene una forma propia, por eso no es una religión, es una espiritualidad, no tiene estructura. El ecologismo es otro de los tentáculos, pero ingresa dentro del paraguas New Age, el ecologismo. Todas aquellas personas, generalmente jóvenes, trastocados mentalmente, que levantan las banderas ideales del ecologismo, no de la ecología, que está muy bien, sino del ecologismo. Y lamentablemente se está metiendo en el Vaticano. Religión universal, esto es lo que se quiere generar y crear una única religión
Basta de, obviamente que el cristianismo es la religión más atacada, pero como se quiere un gobierno mundial, se quiere una única religión universal, que es esta. Quieren transformarla en eso, ¿no? Gobierno único mundial, como decíamos, el aborto, ideología de género, el mal llamado lenguaje inclusivo, cuando ponen todes o cuando ponen el arroba, cuando ponen un signo numeral, sepan que esto está en función de una agenda. No es una tontera, es una cuestión semántica, Pablo, me van a decir, no, no pasa nada si yo pongo hola a todos y para decir hombres y mujeres le ponga la arroba. No, estamos levantando las banderas de estos tentáculos, ¿no? Que viene principalmente de las Naciones Unidas. Pacifismo, claramente, cuando ven personas de la New Age, son aparentemente todo máscara, ¿no? Son muy amorosas, intentan que te sientas bien, son no a la guerra, pero después van a los museos, por ejemplo, en Europa, y les tiran pintura, como hicieron con la de Colón en los últimos días y tantas otras, pero son pacíficos, no tiran pintura porque se quejan de no sé qué cuestión. Uno de, obviamente, el paladín del ecologismo, la tenemos a Greta Thunberg, que ahora se metió con la cuestión de la guerra. El panteísmo, ¿no? Mencionábamos antes, gnosticismo, lo leíamos en Juan Pablo II, el conocimiento, la gnosis, ¿no? Poner al conocimiento como el centro. Relativismo, tenemos una verdad por cada persona que tenemos en el mundo. Son muy sensiblones, no vamos a decirles que hay una única verdad, no vamos a decir que Jesucristo es el único Dios verdadero y que el catolicismo es la religión verdadera, porque se van a ofender, ¿no? Hay mucho sentimentalismo y muchas veces la manera que tenemos de expresar o de comunicar, que yo lo hago duramente porque esto hay que eliminarlo de raíz, termina siendo, ay no, qué duros que son, que Pablo o algunos sacerdotes que hablan, qué duros. No, hay que ser tajante con esto, no se puede dialogar con el demonio. O sea, con el demonio no se dialoga, hay que intentar que se entienda y se corte de raíz. Pseudociencia, el karma, la reencarnación básicamente, y coquetea permanentemente con el espíritu del mundo, obviamente, la sexualidad completamente liberada, el feminismo introducido, los valores del mundo, nada más que camuflados con esta cuestión espiritualoide. Michel Lacroix, ¿no? Del libro La ideología de la nueva era, va a decir: para afrontar los problemas de hoy en día, la nueva era sueña con una aristocracia espiritual al estilo de la República de Platón, dirigida por sociedades secretas, ¿no? Para afrontar los problemas de hoy en día, la nueva era sueña con una aristocracia espiritual, dirigida por sociedades secretas. Ahí tenemos obviamente la masonería sin lugar a dudas. Esto lo dice Michel Lacroix, una gran escritora. Por otro lado tenemos la espiritualidad, ¿no? Esto lo dividimos en dos porque por un lado tenemos el nivel metafísico que ingresa al esoterismo y la teosofía, que ahora lo vamos a desarrollar brevemente, generando una nueva forma de gnosis, generando una nueva forma de gnosis. Y lo psicológico, yo me definía en su momento como el psicólogo holístico, ¿no? Donde integraba todas estas técnicas, donde se junta la ciencia y el esoterismo, que se genera una supuesta transformación psíquica y espiritual. Supuesta transformación psíquica y espiritual. ¿Qué es lo que vamos a mencionar cuando hablamos de esoterismo? Que es la clave, es la llave del auto, la llave del carro. Del griego, esoteros, lo que hay en el interior, lo mencionábamos antes, lo que hay en el interior que sale al exterior, lo oculto que se manifiesta y se pone al conocimiento de todos los demás. Las ciencias secretas hoy, fenómenos espirituales que no son explicados por la lógica, desde el siglo XIX, publicados dentro del movimiento Nueva Era, y como decíamos antes, y lo volvemos a repetir, no es una religión. Entonces, lo oculto sale a la luz, lo del interior sale hacia afuera, famosa frase, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, es una frase que generalmente se da mucho en los grupos New Age. Pero tenemos supuestos básicos. ¿Cuáles son esos supuestos básicos de la New Age? Los mencionamos antes, ahora lo vamos a tratar de describir un poquitito más en profundidad. El universo es eterno y es divino. Es una energía o un poder divino impersonal.
Es el universo, es el cosmos, ¿no? Porque bueno, el universo me dio esto, el universo me dio aquello, yo le pedí al universo, el universo me respondió. Todo es uno, no hay una dualidad, no hay una dualidad, y eso tiene una influencia del budismo, tiene una influencia sin lugar a dudas del budismo, ¿no? Eso se puede profundizar más adelante, la ideología de género, ¿no? No hay dualidad, no hay binario, lo no binario, por ejemplo, la androginia. Todo lo existente proviene de esta energía, es la energía creadora, no es el Dios creador, es la energía que crea, ¿no? Cada ser humano es su propio Dios, como mencionamos antes, una única verdad por cada uno de los seres humanos que estén dentro de la Tierra. El bienestar depende de esta energía. Por ejemplo, yo cuando estaba en la segunda iniciación de Reiki tenía colgada una piedra negrita que se llama turmalina. Supuestamente esa piedra lo que hace es absorber la energía negativa de otros o de sí mismo para que no te llegue a vos, sobre todo la energía de otros cuando tienen mala vibra, no te llegue a vos. Y yo cuando estaba haciendo me estaban imponiendo las manos en el supuesto séptimo chakra, estoy hablando en clave New Age, la maestra en ese momento hacía lo que llaman las sintonías, y cuando está en ese momento yo escucho un ruido, un clac en el piso. Sigo con los ojos cerrados, cuando termina la sintonía miro hacia abajo y estaba la piedra turmalina partida a la mitad, ¿no? En el momento que yo escucho el clac en el piso, a mí se me aparece una imagen de la Virgen de Luján, no sé si alguno la ha visto, tiene como unos rayos al costado, a mí se me aparece esa imagen con los ojos cerrados, desprendiendo todos sus rayos y ahí se corta la piedra, ¿no? Bueno, eso fue un signo, después yo esto lo explicité y me dijeron que básicamente es porque la Virgen quería que sea reikista, bueno, me estaban engañando, obviamente. ¿No? El bienestar depende de esta energía, fusionamos tu energía con la del cosmos, por eso tenemos que hacernos uno. Una de las famosas frases también es que somos diferentes olas dentro de un mismo océano. Tenemos que elevar la vibración. Todos los seres ayudan al hombre, por eso se invocan. El chamanismo invoca a los animales de poder, por ejemplo. Las diferentes técnicas están invocando a maestros, entre otras entidades. El pensamiento es errado como predictor de la enfermedad. Si pensás negativamente, te vas a enfermar, por ejemplo. Si pensás negativamente, vas a tener enfermedades. Y si pensás positivamente, no te vas a enfermar. Todo depende de cómo pienso. Ahí, por ejemplo, podemos acudir a un curso de milagros. El curso de milagros que tantos leen y que tantos lo tienen como una Biblia, básicamente es súper new age. Yo tengo un video en mi canal acerca de esto. Eh, y muchos caen, lamentablemente. La salvación coincide con el descubrimiento del yo. Es una autosalvación. Si vos te descubrís a vos mismo, te iluminás, ¿no? Ahí también está la gnosis incluida. Cada uno es responsable totalmente de vos mismo, tu fortuna, tu sufrimiento, tu salud, tu enfermedad. No hay un Dios, no hay una providencia. No, 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 no. Básicamente depende todo de vos. Ahí volvemos a la misma herejía antropológica que mencionábamos antes o antropocéntrica. No se vive una sola vez, se vive múltiples veces, múltiples veces. ¿Por qué? Porque tenemos una sucesión de encarnaciones hasta que tengamos la última donde ya esa alma es elevada, podemos decir, ¿no? Y va evolucionando. A mí me habían dicho que era una alma vieja, evolucionada y no sé qué cuántas cosas en su momento. Bueno, nada, uno se la cree, lamentablemente. El yo es muy fuerte. Todas las religiones son iguales, no hay una verdad absoluta, son todas iguales aparentemente. Cada uno elige por sí mismo lo que mejor le resulta. Bueno, si a vos te resulta esto, elegilo, no tiene nada de malo. A vos te hace bien el yoga, pues ve, hazlo. Hacelo tranquilo. Y después querés ir a la Eucaristía el domingo, pero hacela sin problema. O querés ir el miércoles a una constelación, anda y después te vas a confesar porque no sé qué. Anda, hacelo. Lo que te venga en gana lo podés hacer. Lo podés hacer tranquilamente. El Consejo Pontificio de la Cultura, Jesucristo portador de agua viva, la sanidad holística se centra en el importante papel que desempeña la mente en la curación física. Se dice que la conexión entre los aspectos espirituales y físicos de la persona se encuentra en el sistema inmunológico o en el sistema chakra hindú. Eso habla de la sanación holística. Bueno, básicamente lo que estamos mencionando.
La nueva era tiene esta cosmovisión hinduista de los 7 chakras, ¿no? Este tubo que tendremos aquí, que empieza acá, que es el último chakra sería este, y el primero está en el perineo. La nueva era y el hombre perfectible. Bueno, la perfección, es decir, alcanzar la propia realización por nuestras propias fuerzas, ¿no? Y este esquema de valores que autoconstruyo. Por eso estamos hablando de nuevo del yo autocreador, no de Dios, no de poner mi vida en sus manos, no de hacerme pequeño, no de entregarle al Espíritu Santo mi día, no, 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 no. Yo me autocreo básicamente según esto. Seguimos. Esoterismo, perdón, y ocultismo. ¿Qué es el esoterismo? La búsqueda del conocimiento. Y el ocultismo es el medio para poder obtener el poder, ¿no? El sueño de volverse divino. Por eso tenemos el esoterismo y el ocultismo. Búsqueda de conocimiento y el medio para volverme importante. Prepara el camino para la iluminación. Contexto filosófico, ya lo mencioné, la posmodernidad. La nueva era es la nueva apostasía del mundo actual, es la rebeldía a la verdad y a la fe cristiana. Narcisismo espiritual, voy avanzando un poquito más rápido. David Spangler, un paladín New Age que tiene múltiples libros, va a decir muy interesante lo que menciona. Los individuos y los grupos viven sus propias fantasías de aventura y poder, de aventura y de poder, generalmente de forma ocultista o milenarista. La característica principal de este nivel es la adhesión a un mundo privado de satisfacción del ego. Aquí tenemos satisfacción del ego y el consecuente alejamiento, aunque no siempre sea evidente, del mundo. Me considero importante, estoy en el mundo, pero me considero importante. Esta persona me vibra mal, entonces no se junta conmigo. Yo ya tengo mi círculo, tengo todos mis rituales y todos mis objetos. En este nivel, la nueva era se ha visto poblada por seres extraños y exóticos, maestros, adeptos, la teoría extraterrestre. En su lugar, es un lugar de poderes psíquicos y misterios ocultos, de conspiraciones y enseñanzas escondidas. Narcisismo espiritual, lo que les mencionaba hace un rato. El concepto de Dios, esto también lo hemos mencionado, lo profundizo. La divinidad es intrínseca a cada ser. No es un hombre externo, eh, el Hijo de Dios encarnado, la Santísima Trinidad. No, 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 no. No es un hombre. ¿Es una conciencia o es una energía? No, es una conciencia o una energía. Entonces, fíjense la clara diferencia que tenemos de cosmovisión, muy clara. Benjamin Crane va a decir, la divinidad se encuentra en cada ser, en una graduación que va desde el cristal inferior del mundo mineral, las piedritas, hasta e incluso más allá del mismo Dios galáctico, del cual no podemos decir absolutamente nada, salvo que no es un hombre, sino una gran conciencia, ¿no? Bueno, así lo piensan. Estos son pensadores New Age, perdón. Jean Bernet, ¿qué va a decir? En algunos escritos clásicos de la nueva era, está claro que los seres humanos deben considerarse a sí mismos como dioses, lo cual se desarrolla en unas personas más plenamente que en otras. Ya no hay que buscar a Dios más allá del mundo, sino en lo hondo de mi yo. No lo tengo que buscar afuera. En lo hondo de mi yo, ahí tengo a Dios. ¿Para qué voy a ir al Santísimo? ¿Para qué voy a ir a rezar? ¿Para qué voy a ir a adoración eucarística? ¿Para qué voy a ir a la Eucaristía? ¿Para qué me voy a confesar? ¿Para qué? Si lo tengo básicamente adentro mío. Lo busco en mí. Utilizan muy bien el lenguaje, porque mezclan conceptos espirituales con científicos. Entonces, cuando ya introduces la ciencia por una falacia de autoridad, justamente, bueno, si en el nombre de la ciencia, esto debe ser cierto. Por ejemplo, campo cuántico, campo cuántico, campo biomagnético, curación biomagnética, curación cuántica, curación cósmica universal, geometría sagrada, todo, como diríamos aquí, perdón si utilizo un lenguaje muy argentino, chamullo. ¿Qué sería chamullo? Todo una bla, 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 bla. O sea, incluyen estos conceptos
donde enmascaran justamente otros, no te van a decir cómo funciona esto, ¿no? Entonces, esto es muy, ¿cómo es? Marketinero, podríamos decir, perdón. Es muy marketinero. Por ejemplo, aquí en los kinder, en los jardines de infantes, uno tiene que tener mucho cuidado con las escuelas en general, obviamente, ni hablar las universidades cooptadas por la izquierda eh, y por los grandes magnates que financian y meten lo que ellos quieren, pero en los kinder hay escuelas que ponen en ese famoso tiempo de vuelta a la calma, ¿no? Donde los chicos necesitan calmarse, yoga para niños. Yo una vez fui a preguntar, le iba a escribir yo tengo 3 hijos, ¿no? Iba a escribir a uno de mis hijos en un jardín y cuando me comentan que había yoga, claramente fui a hablar. No, bueno, no es que es yoga, es vuelta a la calma para que los niños se tranquilicen, pero le ponemos el nombre yoga porque atrae mucho a la gente. Eso fue lo que me dijeron, obviamente, nunca más pisé ese jardín. Eh, entonces, fíjense cómo enmascaran, ¿no? ¿Quién tenemos ahí? El cura progre de James Martin, pro LGBT, lamentablemente, bendiciendo a una pareja de homosexuales. El triunfo de los demonios es que se piense que no existen. Ese es el triunfo, claramente. El gran triunfo del demonio es que piensen que no existe. Por eso en los seminarios se les enseñan que el demonio ya no... Bueno, a ver, famosa frase, no sé si recuerdan, quiero pensar que el infierno está vacío, ¿no? Que no hay nadie. Eh, el infierno o los demonios es básicamente es una imagen, ¿no? Es una imagen, es un símbolo, es bueno, para diferenciar lo bueno de lo malo, pero no existe. Bueno, este es el gran triunfo de los demonios. Por eso los invito a aquellos escépticos que vayan a un exorcismo alguna vez para que vean si el demonio no existe, básicamente, ¿no? Y se van a llevar una gran sorpresa. La nueva era del cristianismo, claramente es rechazo por la verdad dogmática. No pueden entender que haya una verdad. Promueven el vaciamiento de la fe cristiana, sincretismo de cultos, como mencionamos, y es una plaga, lamentablemente, dentro de la iglesia. Está por todos lados y sobre todo en los ministros, lamentablemente. Los curas no predican de este tipo de cosas, salvo contados con los dedos de la mano, no predican sobre esto. No hablan porque no saben o porque no sé, o porque tienen miedo que los fieles no les guste lo que se va a decir. A ver, yo si me voy a poner a hablar de esto teniendo miedo que alguno de los que está del otro lado se ofenda por lo que digo, me dedico a otra cosa. O sea, me dedico a otra cosa. Bueno, un cura tendría que en cierto sentido tratar de hacer algo así, ¿no? ¿Por qué? El Dios es personal, bueno, esto seguramente lo saben muy bien. Dios creó el universo. eh, el humano no es un Dios, no es un Dios. Yo no soy un Dios, ustedes no son dioses. Hay una verdad absoluta. La salvación proviene solamente de nuestro Señor. La vida es única en este mundo, lo que importa, la vida eterna. Y el sufrimiento proviene de la relación dañada del hombre con Dios, ergo, es decir, el pecado, ¿no? Lo que nos separa justamente de Dios. ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás? La teosofía, Madame Blavatsky, la masonería, sin lugar a dudas. Tienen rituales específicos donde pisan crucifijos, etc. El gnosticismo, el espiritismo y el paganismo. Rápidamente le voy a pasar esto para que tengan una pequeña idea nada más. ¿Quién está por detrás? La teosofía, la sociedad teosófica, fundada por Elena Blavatsky, la famosa Madame Blavatsky, donde ella decía que el Dios de la Biblia es tribal, caprichoso, injusto, que odiaba al cristianismo, básicamente, ¿no? Eh, lo que hacía ella era tratar de tomar enseñanzas de maestros especiales y juntarlas en una única enseñanza, la teosofía. Yo era muy adepto en su momento a la teosofía. Hay un librito muy interesante, ¿no? Que es Teosofía Explicada de Pavel Pabri, un autor que te va explicando punto por punto, un libro muy pedagógico, pero bueno, completamente opuesto al cristianismo. ¿Cuál era el objetivo? Difundir estas ideas subliminalmente a lo largo de un proceso de décadas para que se convirtiera en la visión del mundo, único gobierno mundial anticristiano. Fíjense si hoy en cierto sentido no ha funcionado, no está funcionando. Condensa, junta, mezcla el cristianismo, el budismo, el hinduismo, etcétera, ¿no? Con los rosacruces, los gnósticos, los masones. Todas las religiones surgen a partir de una enseñanza o tronco común
y lo que les mencionaba antes del odio al cristianismo. Objetivos formales, cómo se vende, ¿no? Es como que o cuando te venden el Reiki, bueno, bienestar emocional, reducción de estrés, pero no te dicen por detrás las invocaciones que se hacen. Formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, color o credo. Promover el estudio comparativo de la religión, la filosofía y la ciencia. Investigar las leyes desconocidas de la naturaleza y los poderes latentes del hombre. Pareciese uno de los objetivos de la Agenda 2030-2045 en cierto sentido, ¿no? Si uno lo piensa. Me salté uno, perdón. ¿Cuál es la lógica de cooptación? Hay una lógica de cooptación, como toda secta tiene lógica de cooptación, ¿no? Generalmente se van a mostrar muy abiertos, aceptando todo lo que tenés para llevarle. Eh, los consultorios, yo tenía una clarividente de cabecera, una bruja de cabecera, a la cual iba mensualmente, ¿no? Porque te alineaba los chakras, como yo me dedicaba a ser reikista, a mover energía, entre otras cosas, bueno, tenías que ir como cuando uno lleva el auto o el carro al mecánico, ¿no? Quien se ocupa del service, más o menos era eso. Entonces vos vas a un consultorio y está repleto de múltiples símbolos. El arcángel San Miguel, una cruz, la Virgen María, Kuan Yin, el Buda, Siddhartha, el óctuple noble sendero, los chakras, Alantakarana, bla, 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 entre otras. Está todo junto, está todo justo, todo junto. Usan terminología bíblica, imágenes, por ejemplo, energía crística. Bueno, ahora vamos a invocar la energía crística, lo mismo que les hablaba del lenguaje anteriormente. Bueno, esa energía crística es Cristo. Bueno, no se cree que es Cristo. Van a negar a la iglesia en un tercer paso. Van a negar a Cristo, como les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, el creador Hahnemann de la homeopatía, ¿no? Era un gran seguidor de Confucio y un adversario a quien llamaba el soñador a nuestro Señor Jesús. Niegan a Cristo, lo homologan con Lao Tse, Mahoma, entre otros. Niegan a Dios, el Dios está dentro tuyo. Niegan toda idea religiosa. ¿Y cuál es la solución? El ocultismo como creencia espiritual, como creencia universal, el esoterismo. Esa es básicamente la lógica de cooptación. La masonería, bueno, es iniciático, profano, convertirte en el hombre perfecto, tienen la visión del gran arquitecto, donde no hay dogmas, donde básicamente es una sociedad secreta, y lo más importante de esto, que lo voy a pasar rápido, ingeniería social anticristiana que cambia la sociedad radicalmente. Reforma de la familia, lo estamos viendo, ahí tenemos los cabecillas de todo esto, ¿no? Por ahí algunos de ustedes lo conocen, Schwab, Bill Gates, Soros, entre otros, lamentablemente, que ponen mucho dinero. Separación de iglesia del Estado, intenta borrar la religión católica y crear y moldear un hombre nuevo, basados en la tolerancia, la diversidad, no sé si les suenan estas palabras, ¿no? El libre pensamiento, la libertad. Sí, todo eso siempre y cuando pienses como ellos, ¿no? Tolerancia, libertad y diversidad, siempre y cuando pienses como ellos. Vamos a ver si uno quiere subir este tipo de... Si yo hablaría así de esta manera en YouTube, lo más probable es que me desmoneticen el video y que me pongan un strike y me quieran bajar el canal. Si digo algunos términos, básicamente. Entonces no hay ninguna tolerancia, ninguna diversidad, todo eso es mentira. Esto lo voy a pasar. Algunas prácticas conocidas, constelaciones, Reiki, Enneagrama, muy metido dentro de la iglesia en el Enneagrama, astrología, Qigong, gemoterapia, numerología, biodecodificación, tarot, tai chi, yoga, meditación trascendental, psicología transpersonal, mandalas, casita del demonio. Los mandalas son las casitas de los demonios. Curso de milagros, tatuajes, piercing, curanderismo, adivinación, amuletos, viajes astrales, parapsicología, pendulismo, entre otras, entre otras. ¿Qué va a decir la Congregación para la Doctrina de la Fe? La práctica de la nueva era no es oración. ¿Por qué? Porque suelen tratarse de introspección o de fusión con la energía cósmica, en contraste con la doble orientación de la oración cristiana, que comprende la introspección, pero que es sobre todo un encuentro con Dios. Fíjense la oposición conceptual. La mística cristiana, más que un mero esfuerzo humano, es esencialmente, un diálogo que implica una actitud de conversión, un éxodo del yo del hombre hacia el tú de Dios, un éxodo, un irte del yo. ¿Se acuerdan que hablábamos de herejía antropocéntrica? Bueno, todo lo contrario. Por eso es muy loco que
los sacerdotes, lamentablemente, te vuelvan al yo, lamentablemente. No todos, hay algunos que son excelentísimos, pero lamentablemente muchos sí, y sobre todo jóvenes que están siendo muy influencers y les llenan la cabeza a los chicos. Resumiendo, en esta parte, es un yo desorientado, perdido, buscador, que descubre la New Age, que se enamora, que idealiza, que eso idealizar es una idea desarraigada de la real, de la realidad. Busca los medios, todas estas técnicas, brujos, gurúes, etcétera. Despierta su conciencia, se autosalva y se ilumina en definitiva. Y muchas veces deja todo tipo de vínculos. Entonces, ¿son compatibles? Y la respuesta es no, obviamente. ¿No? La respuesta es no, obviamente. Javier, decime si estamos bien de tiempo, si no, yo sigo sin problema. Eh, Adelante, adelante, estamos bien. Perfecto. Tenemos técnicas en auge. ¿Cuáles son aquellas técnicas en auge? Si yo estuviera dando clases en la facultad, les iría haciendo preguntas, ¿no? Pero como esto es básicamente una exposición, bueno, voy yo. Constelaciones familiares, Reiki, yoga, mindfulness, enneagrama, homeopatía. Y puede haber otras básicamente. Eh, Constelaciones familiares, dícese de una dinámica de grupo en clave psicológica, donde es una forma de tratar aquellas adversidades que ha sufrido en un sistema familiar, en la historia de una familia. ¿Para qué? Para sanarlo, supuestamente. Y se trabaja con un cliente, personas que no conoces y alguien que lo guía y que lo lleva. Pero lo problemático aquí es que hay una mediación de entidades espirituales. Las constelaciones familiares, definición, manera de tratar los efectos negativos de los acontecimientos desorganizados de la historia de una familia. Esa es la definición formal, podríamos decir. Manera de tratar los efectos negativos, algo que te ha pasado traumático, difícil, etcétera, desorganizados, ¿no? De los acontecimientos desorganizados de la historia de una familia. Tiene una lógica, tiene un circuito. ¿Cuál es ese circuito? Primero que esto lo crea Bert Hellinger, ¿no? Un ex sacerdote católico que deja los hábitos porque tiene ciertas revelaciones y se mezcla con unas comunidades espirituales, entre otras cosas, y deja los hábitos. Y va a haber lo que le llama a él un poder oculto sanador que viene del exterior de la constelación, viene del exterior, una fuerza, ¿no? Ingresan los espíritus, entidades y puede haber presencia de muertos. Esto está dicho por ellos, básicamente, ¿no? Por autores que se dedican a esto. Energías, hay algo muy misterioso en el medio que no se sabe bien qué es lo que pasa, se entra en situación de trance muchas veces y hay como una suerte de gran alma en esta dinámica del grupo que va conduciendo, ¿no? A esta constelación. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una constelación porque tengo problemas con algún familiar, me va a entrevistar el constelador y después me va a meter en un grupo donde yo no conozco a la gente. Va a haber un montón de personas que no conozco. Se arma la constelación, donde aquel es mi hermano, mi tío, mi sobrino, mi papá, mi mamá, y va a empezar a pasar cosas que nadie sabe por qué. Es decir, el que está oficiando de tu padre o de tu madre te dice cosas y hace cosas que no se conocían, las personas no se conocen entre sí. Entonces ahí es donde está ese acto único, donde hay una fuerza externa. Por eso hay entidades que median estas constelaciones, por eso es lo peligroso, ¿no? ¿Cómo se arma la constelación? Hay un grupo, un facilitador, un cliente, el que arma la constelación, representantes, ¿no? El cliente básicamente arma, elige a los representantes. Bueno, vos, Pedrito, sos mi papá, vos, Ana, sos mi mamá, vos sos mi tío, mi sobrino. Y estos representantes básicamente van a experimentar sensaciones claras, sensaciones precisas, pero no conocen a la persona. Es como una suerte de revelación del Espíritu Santo, por así decir, haciendo la analogía de un momento de oración católica, ¿no? O carismática católica, por ejemplo, donde está la presencia del Espíritu Santo, pero aquí no. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos otras fuerzas que básicamente es lo que está jugándose, esta gran alma, ¿no? Que dirige, que es una fuerza superior, ¿no? Que se producen intercambios. Perdón, que voy a tomar un poquito de agua. Este autor, que tiene un libro muy interesante que tengo por aquí atrás,
que dice la sanación viene desde afuera, constelador, porque hace una analogía entre el chamanismo, que es espiritismo puro, y las constelaciones familiares. Va a decir que va a haber momentos de pequeñas posesiones por no se sabe qué. Cito, cuando se observa el proceso de despliegue de una constelación familiar, teniendo en mente el chamanismo tradicional, una constelación parece un ritual simplificado para invitar espíritus y ofrecerles cuerpos temporarios. Por la voz en general. Por la voz ingresan justamente esos espíritus temporarios, ¿no? En esos casos de posesión y de trances livianos. Sigo. Los cristianos no invocamos a los muertos, sino que rezamos por ellos. Esto lo dice el padre Usón Peña. Y nos confiamos a su intercesión ante Dios. En cambio, los mediums pueden provenir no solo de practicar el espiritismo, sino también de haber padecido afecciones del espíritu de muerte, que pueden llevar a abrir puertas de comunicación con ciertos difuntos. Muy importante esto. El famoso Reiki. Reiki, imposición de manos, donde uno es canal de la energía Rei del cielo y del Ki. Ki es energía, o Chi. Rei es cielo. Entonces uno es canal, por eso se hacen esas sintonías en los chakras, donde se abren, ¿no? Y uno empieza a tener evidencias. A mí me ha pasado, empiezas a ver otros planos de conciencia y impones las manos en los diferentes puntos donde transferís esa energía, ¿no? Y muchas veces sabes cosas de la persona sin que te diga nada. ¿Cómo te lo venden o cómo te lo cuentan? Equilibran energía, restaura, te sanas a vos mismo, te armoniza, te da paz, te fortalece, bla, bla, bla. ¿Qué es el Reiki? Bueno, maestro Usui, iluminado, es una técnica mágica, ritualista, tiene principios esotéricos y gnósticos, imposición de manos en los chakras, ¿no? No quiero ir pasándolo rápido, porque si no me voy a hacer muy extenso, pero básicamente es esto, imponer las manos, uno como facilitador lo que hace es hacer invocaciones precisas de maestros, además del maestro Usui a otros, invocás a arcángeles también, ahí está lo sincrético, y bueno, básicamente los exorcistas o los que se dedican a la liberación, perdón, los casos de Reiki son muy complicados, son muy complicados. Yo era reikista, no llegué a ser maestro, gracias a Dios de Reiki, pero tenía muchos niveles. El yoga. El yoga siempre es muy discutido. ¿Por qué no puedo hacer yoga si es una técnica física? Entonces yo elongo y hago stretch. No, 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 no es una técnica física. Cada asana o postura del yoga es la invocación de un dios pagano. Eh, Dicho por los exorcistas, como mencionaba antes, el padre James McShackle habla de que en posesiones, en trances, aparece el señor del yoga. ¿Cómo te lo venden también? Como, bueno, elongación, conexión con el todo, pero tiene la filosofía hinduista por detrás. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? El padre Manshakal dice que entre el 80 y el 90% de las personas que empezaron esta práctica dejan la fe católica, súper peligroso. Es una de las 6 dársanas o doctrinas tradicionales del hinduismo y se asocia con prácticas de meditación. Es la unión del alma con Dios y un desarrollo de la conciencia espiritual, esa unión, ese todo, ese sentimiento oceánico. Cada asana es una posición que emula a un dios pagano. Peligroso el yoga. Mindfulness, máscara perfecta contra el estrés y la ansiedad. Esto muchos psicólogos formados en mindfulness, en lugares de formación formal, lo enseñan en facultades. Es básicamente la occidentalización de la meditación budista hinduista. ¿Qué genera? Busca generar un estado activo de atención, concentrar la mente. Es una técnica de meditación para que los pensamientos intrusivos, los pensamientos negativos, centrar la atención, reducir el estrés, controlar la ansiedad, etc. Pero lo que en realidad es, te aleja de Dios, lo reemplaza, porque el padre Luzón va a mencionar, si nosotros dejamos nuestra casa vacía, ¿quién puede ingresar? ¿Qué es lo que quiere el budismo? Esto se basa en el budismo. El budismo lo que quiere es la anulación del yo, es el unirte con el todo, iluminarte. Anular el yo porque es causa de deseo, de sufrimiento, etc. Entonces hay que anularlo. Si vos anulas el yo, ¿quién toma ese yo? No, es la pregunta. Aquí tenemos algunos datos de estudios, 18.000 estudios concluyeron que solo 47 eran metodológicamente correctos, baja evidencia de que el mindfulness mejoraba la salud mental, esto es científico. Ahí les mencionaba lo del yo.
Y proviene de, esto, entiendan bien la génesis, siempre cuando vemos estas técnicas tenemos que entender la génesis, es decir, de dónde proviene esto. Del budismo, ellos van a decir, bueno, el samsara, todo es ilusión, todo es ilusión. Eh, Hay un itinerario espiritual para alejarme del dolor. Tengo que transformarme subjetivamente y dejarme ir por 4 nobles verdades: sufrimiento, deseo, desapego y camino octoforme. En el camino octoforme justamente encontramos la atención plena o el mindfulness. Entonces, estudiemos los temas porque de aquí viene. Es decir, el mindfulness es el séptimo punto del óctuple noble sendero del budismo. La atención plena. Disfrazado en ¿qué cosa? Que es excelente para reducir el estrés, por ejemplo. Bárbaro, tengan libertad, pero un católico comprometido no debería practicarlo. No, hagas una meditación cristiana, ponete delante del Santísimo, no hagas esta porquería, básicamente. El enneagrama muy metido en la iglesia, muy metido en la iglesia y desconocido. Básicamente es una tipología de personalidad. Entonces, es una tipología de personalidad, es psíquico. Sí y no. ¿Por qué? Vamos a su génesis. Esto lo desarrolla Gurdjieff, que tiene un origen en la adivinación. Su principal divulgador fue un maestro sufí, eh, Gurdjieff, básicamente, creador de un sistema que asociaba el enneagrama y otros métodos a la escuela del cuarto camino, del Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, ¿no? Y ahí tenemos ley de 3, ley de 7, tabla de hidrógenos, convergencias con sufismo, budismo, hinduismo, taoísmo, cristianismo esotérico, un divague, los 3 centros, bueno, etcétera. Entonces, el enneagrama tiene su fundamentación en la adivinación. Ergo, ¿es bueno que el católico lo haga? No, pero el católico no puede hacer nada. Sí puede hacer un montón de cosas, pero que estén dentro, no que estén fuera. ¿Para qué buscas afuera si tenés dentro? El enneagrama, Palmer va a decir, es un antiguo sistema psicológico enraizado en las tradiciones sagradas. Sus intuiciones sobre el comportamiento humano lo han hecho lo suficientemente popular para ser aplicado en ámbitos muy diversos que van desde Stanford hasta grupos de crecimiento personal y yo le agregaría hasta parroquias de barrio, por ejemplo. La homeopatía, rápidamente lo paso a esto, Hahnemann, masón. Hahnemann era un miembro de una logia masónica, amigo de Mesmer, del famoso Mesmer, mesmerismo, es decir, alguien que se dedicó a trabajar con el magnetismo animal, ser un detractor de Jesucristo, entre otras cosas. Creó este libro y obtuvo el método de curación de la homeopatía mediante revelaciones espirituales y odiaba a Jesucristo y era un gran seguidor de Confucio. Confucio, el gran ideal, ¿no? Y ahí en la frase, básicamente dice que Confucio era el más importante de su era porque estuvo 6 siglos y medio antes que el soñador, básicamente, que es Jesús. Tenía una vinculación Hahnemann con el espiritismo, porque seguía a quién? A Swedenborg, un espiritista raso, ¿no? Un espiritista total. Entonces, el creador de la homeopatía tenía amigos complicados y ídolos complicados, o a quien seguía que era complicado, ¿no? Tuvo revelaciones espirituales y ahí crea la homeopatía. Perdón, lo estoy pasando rápido para no aburrirlos más, si no esto me detengo más para que lo puedan entender, pero bueno, básicamente no quiero ocuparles demasiado tiempo. Mesmer, magnetismo animal, arte oculto, aprendió técnicas que era como una suerte de hipnosis, bueno, básicamente, más de lo mismo, más de lo mismo. Esto es más científico, pero paso al último, en una de las fases, que es la sucusión y la dinamización del preparado homeopático, la materia se reduce a su sustancia intrínseca pura y asume su potencial espiritual. Por eso estamos hablando de que un católico haga homeopatía es completamente incompatible, por más que me lo vengan a discutir aquí en Argentina, que hay médicos reconocidos que lo hacen, católicos. Encarna doctrina de espiritualización de la materia, fuerza curativa espiritual y no química. Y les cuento una cuestión bastante privada. Estoy trabajando con un poseso
que está en un proceso de exorcismo muy difícil, y quien fue a uno de estos médicos famosos, homeópatas católicos, y le dieron homeopatía. Yo le digo a esta persona, mira, no utilices la homeopatía porque no es completamente opuesta al catolicismo, lo habla con algunos sacerdotes, le dicen, no, hacelo tranquilo, no tengas ningún problema. Yo le digo, no, va a ser problemático, háblalo con tu exorcista. Lo habla con el exorcista y le dice, homeopatía no, es un peligro para el proceso de exorcismo, es ocultista y es oscuro. Entonces tengo testimonios de los que saben realmente. Aquí tenemos, ¿no?, muchos diarios de aquí a Argentina, Mi Otra Yo y las constelaciones familiares. Lo que muestro con esto es cómo en los grandes medios de comunicación esto lo ponen por doquier, ¿no? Algunos deportistas que se dedican al Reiki, constelaciones y biodecodificación, bla, bla, bla. ¿Por qué no es inocua? Y con esto quiero ir cerrando. Eh, porque básicamente consta de invocar demonios. No son prácticas objetivas, son subjetivas. No conocen lo que está por detrás. Yo no lo conocía. Yo no lo conocía, yo me comí el cuento. Y después terminé como terminé, que agradezco hoy con el diario del lunes, pero todo el proceso del medio fue muy complicado para mí, para mis afectos cercanos. Entonces, la verdad los hará libres, es decir, bueno, tengamos toda la información. Por eso me dedico a hacer esto a esta hora de la noche, que son las 11:30 de la noche de aquí, y no estoy haciendo otra cosa, para que lo podamos, para que todos lo puedan saber. Tipo de acción demoníaca se lo dejo para Catalina, ¿no?, que creo que lo va a desarrollar ella más profundamente. Pasajes de la Biblia para que puedan tener, ¿no? De por qué, ya les mostré algunos, ¿no? La nueva era no es compatible. Y después, lo último, eh, preguntas que nos podemos hacer. Bueno, ¿qué clase de fuerza o poder se supone que están implicados en esto, en lo que esté haciendo? ¿Este sistema implica una invocación? Así sea implícita. A ver, uno va a un masajista hoy en día y tiene que tener cuidado, porque los masajistas, los que trabajan con los masajes de los músculos, generalmente, no digo todos, pero muchos tienen iniciaciones de Reiki. Entonces, cuando te están haciendo masajes, te están invocando, te están clavando un símbolo. Te están haciendo Reiki, te están entrando dentro tuyo donde vos ni siquiera lo permitiste porque no sabías. Entonces, ojo también con eso. ¿Qué pretende esta persona que me trata? ¿Hay algún intercambio monetario? La nueva era vive de intercambios monetarios que no son ofrendas o no son eh, dadas de manera voluntaria, te cobran por cada una de estas consultas y te va generando dependencia poco a poco de que de los maestros, de los objetos, de los grupos y sobre todo de tu propio yo. Eh, ¿Qué se puede hacer? Examinar con pensamiento crítico las nuevas y viejas tendencias, desenmascarar, denunciar, hablar de esto, no tener miedo a hablarlo, que es lo peor que puede pasar, que te insulten, bueno, que te insulten, no pasa nada. Volver a las bases, fortaleciendo la fe desde la buena doctrina y las enseñanzas de la iglesia, testimoniar y vida sacramental. Hasta aquí, Javier, he terminado con la presentación. Perdón si algunas las salteé o las expliqué rápido. Llevo 1 hora y media y no quiero, insisto, aburrirlos más, pero se puede dar más completo, se puede dar más completo, sobre todo las cuestiones de las técnicas, sus orígenes, pero creo que ya es demasiada información y bueno, nada, si tienen alguna pregunta, aquí estoy. Pablo, completísimo. Más bien, muchísimas gracias. Bueno, vayan preparando preguntas si las tienen. Voy a leer, inclusive creo que ya, inclusive ya la comentaste directamente. Dice Erika, buenas noches. La ayahuasca, el bufo, la sanga son de la nueva era. Sí, sí, claramente, eso es chamanismo puro, sí. Perfecto. Ahí está Erika, constatado. Es que pedimos que hiciera la pregunta porque desde el lunes viene esa pregunta, entonces Ok. queríamos pues Sí, acá. totalmente. Ni hablar, eso es chamanismo que utiliza sustancias. Hay otro chamanismo que no utiliza sustancias, que el que yo he hecho, que tiene menos riesgo en ese sentido, haces viajes al mundo de abajo, al mundo de arriba. Con sustancias es ya meterte en otra onda, como te diría. Perfecto. Yo quería hacerte una también personal, ya que vos sos psicólogo y estamos un poco Sí. como haciendo, patrocinando de alguna manera esta charla. Y para la gente que está buscando un buen psicólogo, porque a veces llegamos donde un psicólogo y no lo conocemos, Ujú. ¿verdad? Y yo creo que también tenemos derecho a preguntar, no solo Sí, ellos, obvio. ¿verdad? ¿Cómo podríamos reconocer a un psicólogo que tal vez hasta podría ser, como decir, que no lo sabe,
que es amigo de esta línea, de la nueva era, a veces sin Y saberlo o a veces sabiéndolo. a ver, primero la connotación que tenga el espacio, ¿no? Es decir, bueno, van al consultorio presencial, vean qué es lo que tiene. ¿Es un consultorio virtual como por ejemplo el mío? Bueno, vean qué tiene. Yo tengo acá la Virgen María, San José, San Benito. Vean, hay otros que no tienen nada, que tienen un fondo blanco, pero después escuchen el discurso, ¿no? Sobre todo cuando uno puede deslizar, ¿no? Porque yo soy católico y creo en Dios. Bueno, a ver qué es lo que te devuelve. O bueno, yo quiero vivir mi noviazgo en castidad. Hay temas puntuales que les irritan mucho, la castidad, el ser pro vida o el no al aborto. Hay cosas que muchas veces salen de una relación transferencial generan, y actúan mucho la contratransferencia, es decir, lo que les genera a ellos y pasan al acto. Me ha pasado a mí como paciente hace muchísimos años. Y esto tienen que verlo, tienen que pesquisarlo a partir de si se mete en esos puntos y cómo interviene, cómo es su intervención. Tenés un problema de pareja y si va por el lado de, no, quérete a vos mismo y sanate a vos porque eso te está haciendo, y ya tiene un sesgo, ¿no? Del rompimiento. Obviamente hay casos que hay que romper la pareja porque son de violencia, etcétera, pero en general el católico va a tratar de sostener el sacramento, no romperlo a la primera, o a la segunda o a la tercera, ¿no? Entonces, no destruirá el hombre lo que Dios ha unido. Entonces, pesquisen esas cositas. Perfecto. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere? También voy a aprovechar. La frase, he oído mucho esta frase, la gente tóxica. De hecho, Sí, se usa mucho hoy por hoy. sí. Estaríamos hablando, está rozando el tema de la nueva era. Más o menos, depende. Si lo dicen clave energética, sí. Si lo dicen clave psíquica, no. No, una persona tóxica, bueno, tiene características, puede ser narcisista, puede ser muy conflictiva, hay que ver por dónde viene. Si lo dicen clave energética, no, que me vibra mal o que tiene una mala energía, ahí sí, es más New Age, podríamos decir, porque ya el emisor está teñido, ¿no? Por este vocabulario. Pero si no, puede ser tranquilamente una cuestión muy humana. Perfecto. Creo que están haciendo una pregunta. La hizo Wendy. Wendy, bueno, ahí está también la opción de Pablo, porque Wendy pregunta en Costa Rica, ¿quién recomienda como psicólogo católico? Contactos, por favor. Bueno, primero recomiendo a Pablo, aquí está. Aunque está en Gracias, gracias. Argentina, él también da sesiones e intervención Sí, te virtual. diría que la mayor cantidad de pacientes no son de Argentina, son de otras partes porque buscan un psicólogo que hable un lenguaje común y bueno, y a veces con conocimientos particulares, ¿no? Pero bueno, sí, yo me dedico a eso, sí. Sí, y bueno, pues vamos a hacernos publicidad nosotros mismos. Ujú. Pablo es parte también de la red de psicólogos católicos, ahí te estoy poniendo el link, pero por supuesto que primero sugiero a Pablo, ¿verdad? Justamente, Gracias, gracias, Javier. y le agradezco a Pablo que fue también de los primeros que se integró a la red, ¿verdad? Sí, Y sí. siempre le agradezco mucho a Pablo esa intervención, pasa ocupadísimo, para los que lo conocen o los que no conocemos, es muy entrevistado por sacerdotes, por gente en YouTube sobre estos temas. Tenemos primero a Katy. Katy, adelante con su pregunta. Hola, buenas noches. Es que al Adelante. Buenas noches. principio el licenciado mencionaba sobre el mal de ojo, ¿verdad? Es como lo de barrio, lo de la vuelta de la esquina, ¿verdad? Entonces, uno como católico comprometido tiene sus armas, ¿verdad? Tiene la Eucaristía, la adoración, ¿verdad? Al Santísimo, la confesión, la comunión, etcétera. Pero es posible que una persona que haga esta práctica, que sabemos que mueve ahí energías extrañísimas, ¿verdad? Que tienen fuerza también, es posible que eso te afecte, digamos, aunque yo no lo practique ni comulgue con eso, por así decirlo. No sé si me voy a explicar. Sí, a ver, el mal de ojo, sí, es una práctica. A ver, ingresa dentro de este paraguas porque supuestamente el mal de ojo se podría considerar entre mil comillas como una suerte de maleficio, entre mil comillas. O sea, es un movimiento de energía que, bueno, a ver, si uno está en gracia y está lo suficientemente fuerte y sin grandes pecados, no debería por qué afectar. Pero bueno, si empiezan a pasar algunas cosas raras, si uno empieza a ver algunos signos diferentes,
primero, lo primero que hay que hacer es confesarse, es el primer exorcismo. Y si no, después consultar con un sacerdote, no forzosamente un exorcista, sino un sacerdote que se dedique al ministerio de liberación y que pueda hacer un diagnóstico espiritual para ver qué es lo que puede haber allí. Sí, sí, claro. Perfecto. Gracias, Pablo. Gracias. Don José, adelante con su pregunta. Gracias, buenas noches. Buenas Eh, noches. Cuando una persona ya ha abierto alguna de esas puertas que tienen que ver con la nueva era, sus cercanos, aún sin tener conocimiento alguno de que eso está pasando, inclusive hasta los familiares, se ven afectados por eso al punto de que deben En algunos casos sí. de Muchas veces buscar sí. ayuda, Muchas e veces sí. inclusive los lugares físicos también. Sí, los lugares físicos se infestan. O sea, nosotros tenemos 4 influencias extraordinarias: infestación, obsesión, vejación y posesión. Las infestaciones son las casas, los animales, los objetos. No me quiero meter ahí porque lo va a desarrollar seguramente Catalina, pero sí, depende de la vinculación que se tenga con determinada persona, puede también influirle a ese otro, ¿no? En mi caso me pasó que seres cercanos, sobre todo quien es mi esposa hoy, en su momento mi novia, le pasaban cosas porque yo estaba traccionando, tenía abierta esa puerta. A ver, si a vos entra un delincuente a tu casa y no es que te va a atacar a vos solo, también está los que vivan con vos, ¿no? Acá hay algo similar en ese sentido. Gracias. Perfecto. Pablo, aquí hay una pregunta muy interesante de Kenia, porque a veces sí queda la duda y sería bueno ampliarlo. Pues, dice, ¿no recomiendas la meditación entonces? ¿Podrías No, ampliarme? no recomiendo la meditación que tenga meditación trascendental o visualizaciones que provengan de Oriente. No, hacer una meditación cristiana, una meditación donde puedas utilizar la oración del nombre con una ejaculatoria. ¿Para qué meterte en meditaciones que provengan de otras fuentes cuando tenés todo en tu mesa? Básicamente, ¿no? Entonces, no hace falta una adoración eucarística, como dice ahí Marcelino. No hace falta meterte en otras cosas raras, no hace falta. O sea, Perfecto, si a uno le hace falta eso, pregúntense cómo está su propia fe. No porque uno esté juzgando, porque yo no soy quien para juzgar, tengo que observar mi propia fe antes que nada. Pero bueno, porque si estoy buscando afuera, ¿qué pasa ahí, no? sí. Y bueno, un comercial, hoy que estamos celebrando a la gran santa Santa Teresa de Jesús, tiene mucha enseñanza sobre la oración mental, ¿verdad? Hay toda una Exacto. doctrina, es doctora de la iglesia, es maestra de espiritualidad y maestra de oración. Recurran a esas fuentes de gracia, no a, como dice Pablo, a esas, discúlpenme, a esa basura. Tenemos Exacto. en la iglesia tesoros inexplorados muchas veces, ¿verdad? Santa Teresa es un tesoro que no está explorado. Entonces, acudan a eso. Así es. Kenia, adelante. Hola, hola, buenas noches. Primero que nada, son como dos preguntas de momento. Bueno, una era esa de la meditación, porque sí, en realidad yo estaba con una psicóloga y la psicóloga me recomendó meditar y como traer recuerdos de niño como para sanar. Entonces me creó como la duda en vista de todo lo que has expuesto, de que si eso está bien o no está bien o qué, ¿verdad? Por ahí en esa parte. Después otra pregunta es que, bueno, dos de mis mejores amigas están como muy metidas en esto de las constelaciones familiares. O sea, a mí me preocupa y ellas es que tiene de verdad santo no sé qué en el consultorio y al otro. Y ¿cómo podría ayudarles en este caso a ellas? Porque digamos, ellas lo ven como bien porque tal vez les ha ayudado en una parte y ellas creen que no está mal y yo no sé cómo entrarles como para decirles, mira, sí está mal. A ver, la primera pregunta creo que la respondí antes. Estamos hablando muy probablemente que no era un psicólogo católico, o si lo era, desconoce lamentablemente el tema de la meditación. Por lo tanto, mi humilde sugerencia sería que no lo hagas eso. Y por otro lado, siempre la pregunta viene, bueno, ¿cómo hago para sacar a alguien de la nueva era o de alguna de estas técnicas? No es sencillo, los que están metidos lamentablemente, como por la lógica de cooptación, se idealiza
no es sencillo. Entonces lo primero que hay que hacer es rezar por esa persona y después intentar mostrarle un poquitito la verdad. Generalmente pueden ponerse defensivos como que, bueno, no, a mí me sirve esto porque me sanó, porque me curó, y bueno, ahí ya da un poco de libertad también, que haga el camino que tenga que hacer. Lamentablemente, por más que uno lo quiera, la persona tiene que hacer su propio camino, pero lo que te diría es rezar por esa persona y tratar de mostrarle de a poquitito y ver qué es lo que viene del otro lado. Si hay alguna pequeña puerta positivamente hablando, bueno, ahí entra, ingresa, ¿no? A denunciarla con la verdad. Y si no, bueno, va a haber que esperar hasta que tenga mayor apertura. Perfecto. ¿Entendido, Kenia? ¿Algo más? No, no, perfecto, muchísimas gracias. Perfecto. Aproveché mientras Pablo hablaba para escribirles ahí un libro sobre la oración mental de Santa Teresa, desde el padre Valentín San José, que también es muy recomendado, habla de la técnica, pero también de la espiritualidad de Santa Teresa, para que puedan recurrir y aprender. Y de hecho, eh, justamente más adelante vamos a dar algunos cursos sobre oración también, porque como dice Pablo, mucha gente se mete en esto sin conocer, ¿verdad? O a veces también con buena intención, pero sin mayor conocimiento. Entonces vamos a explorar un poco más ese tema. ¿Alguna otra consulta? Eddie, ¿algo? No sé si estás por ahí. Por acá estoy, por acá estoy. No, 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 hermano, más que todo agradecerle a Pablo, ¿verdad? Su maravillosa exposición. Creo que hemos salido fortalecidos en esta noche, o todavía aún más. Esta ha sido una experiencia maravillosa y quiero decirles, hermano, que yo en particular me siento muy agradecido con Pablo porque le ha hecho una meticulosa exposición a lo que de verdad trae la, ese veneno que es la nueva era. Hermanos, la nueva era es un veneno completo, nos destruye sutilmente, es una propuesta totalmente diabólica. Por eso Pablo decía algo, la persona que está metida en nueva era, la persona que está involucrada en este tema, es bastante complicado tener que sacarlo de esa zona de confort, porque el mal los abraza tanto que ellos se sienten sanados, se sienten fortalecidos, se sienten, pero todos esos prodigios que viven vienen del mal. La fuente es el mal. Entonces, empiezan a rechazar todo lo que viene por gracia de Dios, todo lo que viene de parte del Señor y empiezan a crear estos nuevos ídolos, y empiezan a darle fuerza a estas prácticas. Casualmente, el lunes en la mañana me escribí una persona y me decía, mi hermana me está invitando a ir a una sesión de constelaciones familiares. Eso está pegando durísimo, durísimo, hermanos. Y a mí me dio miedo y mi hermana me cuenta de que la persona entra en un trance, invoca al espíritu con el cual supuestamente uno tuvo eh, la dificultad. Hermanos, qué peligro. O sea, allí en esa invocación puede haber cualquier cosa. Y los exorcistas lo han dicho claramente. Hay que tener mucho cuidado. El mundo espiritual es un mundo totalmente distinto al que usted y yo conocemos. O sea, no es lo mismo tratar con personas que tratar con espíritus. Y a veces nos ponemos de artistas a andar buscando lo que no se nos ha perdido. A mí, voy a serles muy honesto, yo por eso soy un fiel creyente del proyecto Ánima, porque realmente necesitamos de profesionales, de psicólogos católicos que nos acerquen al Señor, que nos den una propuesta que nos acerque al Señor como fuente de sanación, como fuente de liberación, como fuente de verdad, de luz verdadera. Hoy, hermanos, usted va a un consultorio de psicólogo y persínese, porque usted no sabe a lo que se mete con una persona que lo puede inducir a prácticas erróneas. He visto personas que
abiertamente lo mandan a hacer terapias de esto, terapia de lo otro, sánate por aquí, sánate por allá. Hay un relativismo en ese ambiente, un sincretismo, un hedonismo terrible. Por eso, hermanos, de verdad me siento muy agradecido porque esta conferencia de Pablo ha sido totalmente una pura vitamina B12. Gracias, Eddie. Muchas gracias. Con mucho gusto, Pablo. No, de verdad yo estoy súper contento. Esa es una vitamina esa que le ponen a uno en el brazo y le deja el brazo entumido. Hay que volverlo a escuchar, hermano. Vean, ¿saben qué les recomiendo? Vuélvanla a repasar una, dos, tres veces, porque este es el tipo de conferencia que necesitamos que los hermanos que están metidos en estos rollos de nueva era escuchen, se nutran de esto. Por eso este espacio es valiosísimo. Esta formación es valiosísima y Dios primero es de frutos buenos. Frutos buenos. Por eso los invito a repasarla, a reescucharla, a volver a y tratar de vivenciarla. ¿En qué sentido? En que nosotros mismos seamos evangelizadores y hablemos con la verdad del mal de lo que es la nueva era. La nueva era lamentablemente nos ha permeado hasta en la iglesia. Lo que Pablo nos dice, y lo hemos dicho, que hay sacerdotes, que hay religiosos, que hay religiosas que se meten en estos rollos, los hay, hermanos. La práctica del enneagrama en conventos las han expuesto. En retiros las han expuesto. El método Silva, que Pablo no lo mencionó, pero el método Silva lo ponen de manifiesto en retiros, hermanos. Hay que tener cuidado, hay que cuidar nuestra espiritualidad. ¿Se acuerdan que cuando les hacía la invitación en los grupos, yo les decía a ustedes, cómo usted está cuidando su alma? ¿Cómo usted está cuidando su alma, hermanos? Bueno, aquí, de parte de nosotros, esta es un primer paso. Descubrir, desvelar, quitar cualquier muro, pared a este enemigo para que quede descubierta su mentira. Por eso de verdad agradezco mucho la conferencia de Pablo. Adelante, Javier. Gracias, Eddie. Compañeros, hermanos, ya para Pablo es casi medianoche, y como dice él, y le agradecemos realmente en el Señor que se haya tomado el tiempo y ha sido una magnífica conferencia. Nada más, Wendy, contestando tu pregunta, me voy a arrojar esa respuesta rápidamente, pero ya Pablo lo dije. Porque tiene que ver con el tema de las cadenas y todo eso, que es muy cíclico. Primero, Pablo tiene videos y también para los que preguntan, yo les recomiendo la página de YouTube de Pablo, tiene mucho más contenido, como él dijo. Aquí esto es una excelente charla, pero él tiene mucho más contenido. Accésela, la pueden encontrar, Pablo Caruso, en YouTube. Wendy, busca un buen sacerdote, ¿verdad? Un muy buen sacerdote, ¿verdad? Y si eso tiene alguna repercusión también familiar, personal, pues también un buen psicólogo católico, porque hay que trabajar con las dos líneas. Hay que trabajar con el sacerdote, el director espiritual, y hay que trabajar con el psicólogo. A veces esas son como las líneas del tren. Van dos carriles en paralelo que hay que trabajar. Después, tal vez ahora Pablo no tiene, y nos hacen esa pregunta, Pablo, de algunos libros que recomiendan. Tal vez por la hora, ahí me puedes pasar algunos nombres y con mucho gusto después lo podemos compartir a los hermanos, ¿verdad? Pero nuevamente, sí, hay varios. ¿verdad? Sí. Recomendar ahí pues los videos y las páginas que tienen mucho contenido, Pablo. Entonces, lo dejamos hasta acá por la hora. Pablo ya está prácticamente amaneciendo el otro día. Pablo, muchísimas gracias de parte de Proyecto Ánima, la red de psicólogos, del Apostolado Don Bosco, del Movimiento Creo de Catalina, que nos va a acompañar el sábado por esta intervención. También agradecer a todos los hermanos que nos han acompañado y recordarles nuevamente que el próximo sábado nos vamos a reunir para finalizar esta serie de conferencias a las 9 de la mañana. También se les va a enviar al chat el link de Zoom. Y bueno, nuevamente bendiciones a todos. Pablo, nuevamente muchísimas gracias. Feliz noche y gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.